con el nervio frénico, ¿no? La cara costal o cara lateral se relaciona con las costillas, ¿no? Los espacios intercostales, los músculos intercostales. La cara diafragmática con el diafragma y a través del diafragma con órganos abdominales. El vértice, fíjense, está en relación con la primera costilla porque sobresale por encima de la primera costilla. Inclusive ahí en la primera costilla tenemos unos 3 o 5 centímetros que están por encima de la primera costilla y que están en relación con los órganos de la base del cuello, ¿no? Ahí está la vena subclavia, la arteria subclavia, el plexo braquial, en fin, que está muy cerca del vértice. Esta es una preparación cadavérica, fíjense, está al centro el corazón, con las diferentes estructuras que tiene, con los vasos que están ingresando y saliendo, y también los órganos o los bronquios que están a nivel de los pulmones, ¿no? Está ahí reclinándose. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen los pulmones con la caja torácica? Es algo importante indicar de que los pulmones llegan aproximadamente en una posición, en una respiración normal, a ubicarse hasta el sexto o séptimo espacio intercostal, ¿no? El saco costo diafragmático es mucho más prolongado, ¿no? Que se extiende hacia abajo, ¿no? Enseguida vamos a ver sobre la pleura. También indicar de que en la parte posterior, fíjense, tenemos la relación de las cisuras. La cisura en el lado izquierdo, fíjense, están haciendo a nivel de la cuarta costilla, ¿no? Y dirigiéndose hacia abajo y llega hasta la sexta. En el lado derecho es ligeramente más inferior, ¿no? Partiendo ya en el cuarto espacio intercostal y se dirige hacia abajo en dirección a la cuarta, quinta y sexta costilla, ¿no? Entonces, esa es más o menos la proyección que tienen los pulmones a este nivel. Obviamente que hacia abajo, fíjense, el borde inferior de los pulmones desciende mucho más hacia atrás que hacia adelante. Si nos fijamos hacia adelante, fíjense, llega hasta más o menos al sexto espacio intercostal. En cambio, hacia atrás llega inclusive hasta el décimo espacio intercostal, ¿no? Y ahí está un espacio de este receso costo diafragmático que no llega a cubrir o no llega a tocar el fondo de este receso costo diafragmático que tiene la pleura. Esta es la circulación sanguínea que hemos mencionado en la anterior clase, tiene esta doble circulación. Por un lado, la arteria pulmonar, que lleva esta sangre desoxigenada hasta alrededor de los alvéolos, y de ahí se produce el intercambio gaseoso y se cargan en las venas pulmonares, ¿no? Las venas pulmonares que posteriormente llegan hacia la aurícula izquierda. Es aquí donde se produce la inflamación del virus, del coronavirus, ¿no? Con el sistema inmunológico, ¿no? Y acá se produce esta coagulación, es una coagulación diseminada que se produce alrededor de los alvéolos y es la consecuencia de la dificultad respiratoria o la dificultad en la hematosis. Es por eso que los pacientes tienen esta dificultad y haciendo de que la saturación de oxígeno disminuya, produciéndose una acidosis respiratoria, es decir, aumentando la cantidad de CO2 a nivel sanguíneo. Entonces, esa consecuencia de la inflamación a nivel de los pulmones, ¿no? Y que se produce a nivel de estos vasos sanguíneos que están rodeando a los alvéolos pulmonares. Bien, ¿qué me pueden decir de la pleura? ¿Qué es la pleura? A ver, Montserrat. Doctor, yo veía que la pleura va a ser una membrana serosa de las tres principales que están en el cuerpo
y bueno, va a ser, su función va a ser de cubrir y proteger, en este caso los pulmones, y se va a dividir en dos, la pleura visceral y la parietal. La visceral es el propio pulmón, ¿no? Si se podría decir, está adosada a lo que es el parénquima, y es una capita que está muy pegada a lo que es el pulmón y que se puede diferenciar más que todo cuando se hacen cortes. Y bueno, también la membrana parietal va a ser una estructura que esta, bueno, sí se puede separar a comparación de la visceral. Y bueno, entre los dos, entre la pleura visceral y la parietal, va a haber la cavidad pleural, que va a contener a lo que es el líquido pleural, y bueno, la función de este líquido va a ser evitar el roce cuando entre estas dos pleuras, cuando se realice la respiración, por ejemplo. Ya, muy bien. Evidentemente la pleura es una serosa. Es una serosa muy parecida a lo que tenemos alrededor del corazón. Hemos hablado del pericardio seroso. A nivel del abdomen tenemos el peritoneo, ¿sí? Bueno, son las tres serosas que menciona su compañera. Además existe también otra serosa. ¿Alguien sabe dónde existe otra serosa? Aparte de lo que hemos mencionado, a nivel de los testículos. A nivel de los testículos. Los testículos también tienen una serosa que se llama túnica vaginal. Es la túnica vaginal. ¿Sí? Entonces, el testículo también, al momento de realizar el descenso desde la cavidad abdominal por ese trayecto que en forma natural lo realizan los testículos, y de esa manera se ubica a nivel de las bolsas escrotales. Entonces, en ese descenso arrastra parte del peritoneo y se lleva consigo en ese descenso testicular hacia las bolsas escrotales una dependencia del peritoneo. Pero en este caso se llama túnica vaginal. ¿Sí? Entonces, esto bueno, para que tengan en cuenta. Bien, la pleura evidentemente tiene dos capas, una que es la capa visceral, la que está adherida al parénquima pulmonar. Es una membrana delgada, ¿no? Y bueno, a nivel de los bordes se refleja, ¿no? Cuando llega a nivel de los bordes, ¿no? Se va reflejando, o a nivel de la parte inferior, también se refleja, ¿no? Y ahí se forma, se continúa como la hoja parietal. Se llama parietal porque está cubriendo a las paredes del tórax hacia la parte inferior. Tenemos la pleura diafragmática hacia la pared costal en relación con las costillas, espacios intercostales. Tenemos la pleura costal y hacia la parte media tenemos la pleura mediastínica. ¿Sí? Mediastínica. Ahora, cuando hablamos de las pleuras, en realidad es una sola hoja que está cubriendo estas caras que tienen los pulmones, ¿no? La cara costal se refleja aquí en el borde anterior, ¿no? Y se forma un receso, un espacio entre la pleura costal y la mediastínica. Entonces hablamos del receso costo-mediastínico. Hacia abajo tenemos otro saco que se forma entre la pleura costal y la diafragmática. Hablamos del receso costo-diafragmático. ¿Sí? Ahora, tenemos hacia la parte inferior, entre la pleura mediastínica y la pleura diafragmática, tenemos también otro espacio, más o menos donde está el puntero. Entonces ahí hablamos de un receso mediastínico frénico, ¿no? Y tenemos por otro lado perdón, voy a contar una llamadita. A ver,
Bien, jóvenes, decíamos de que existen acá unos sectores donde estas pleuras forman unos sacos o fondos de saco que se llaman costo diafragmático, que se extiende desde adelante hacia la parte lateral y va hacia atrás. Es el receso más importante, ya que este fondo de saco que tenemos acá es la unión entre la pleura costal y la diafragmática. Entonces, el pulmón, en cierta medida, cubre o llega a formar parte o a introducirse en este fondo, pero no llega hasta el fondo mismo del saco costo diafragmático. De igual manera, a nivel del receso costo mediastínico, el borde anterior se relaciona con este receso. Tenemos el otro receso, el mediastínico frénico, que está hacia la parte media, y hacia arriba tenemos la pleura que está en el vértice del pulmón. Esta pleura del vértice tiene una característica, es decir, tiene unos ligamentos que lo mantienen suspendidos a nivel de el vértice, ¿no? Entonces ahí tenemos unos ligamentos, uno es el costo pleural, el vértebro pleural, que mantienen la cúpula hacia arriba, ¿sí? Acá tenemos estos recesos que les he mencionado. Fíjense, tenemos este receso costo diafragmático, ¿no? El receso costo mediastínico, ¿no? Y hacia el vértice tenemos la cúpula pleural, ¿no? Ahora, estos recesos, como les decía, son fondos de saco y lo más importante son estos, el costo diafragmático, ¿no? Este receso se extiende desde adelante hasta atrás, pero el pulmón no llega hasta el fondo de este receso, ¿no? Entonces, desciende una inspiración profunda, pero nunca llega a chocar el fondo, ¿no? A llegar hasta el fondo. Este receso costo diafragmático es el más importante porque existe ahí colección de líquido cuando se presenta una pleuresía, una pleuritis, inflamación de la pleura, se produce el líquido, ¿no? Y este líquido se almacena acá, ¿sí? En este receso costo diafragmático. Y cuando sacamos una radiografía, se observa claramente el líquido que está en este fondo de saco, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene de conocer este receso costo diafragmático, ¿no? Entonces, toma en cuenta, jóvenes, de que la pleura es un continuo, es una membrana que está cubriendo al pulmón, es más delgada, y cuando llega a algunos sectores a nivel del vértice, a nivel del borde anterior, existe la reflexión y se forma ahí la otra hoja que es la parietal. Y evidentemente entre ambas hojas existe un espacio virtual llamada cavidad pleural. Y esta cavidad pleural tiene una presión negativa para permitir la expansión del pulmón, ¿no? Si fuera positiva, el pulmón se colapsa y el pulmón ya no se expande. Entonces, necesariamente tiene que haber una presión negativa a ese nivel, ¿no? Eso en fisiología lo van a ver con más detalle. El tema de la cavidad pleural y la importancia de la presión negativa en la inspiración. Vamos a ver unas radiografías. El pulmón se lo estudia, ¿no? A través de imágenes. Una de ellas es esta. Es una radiografía de tórax. Es una radiografía normal. Fíjense, en esta radiografía lo oscuro que se ve es por la presencia de aire, ¿no? Y lo blanco acá es la presencia de agua, ¿no? O líquido. Entonces, en la parte central está toda esta silueta que se llama silueta cardíaca. Este es el ventrículo izquierdo. Acá tenemos la aurícula derecha. Al centro está el ventrículo derecho, la vena cava superior. Esta es la arteria pulmonar, el botón aórtico, que corresponde al callado de la aorta. Y acá tenemos, muchas veces se observa el tronco brachiocefálico, ¿no? A veces la vena, a veces la arteria brachiocefálica. Y al fondo, fíjense, acá hay una manchita oscurita por delante de las vértebras que corresponde a la tráquea. Aquí está la tráquea y ahí está la división de los bronquios. Lo que se ve acá en estas imágenes blanquecinas, así como raicitas,
corresponden a la división de la arteria pulmonar y a las venas pulmonares. No son los bronquios, por ejemplo, un caso, los bronquios están llenos de aire. Lo que se ve acá son las divisiones de las arterias pulmonares y de las venas pulmonares. Y después todo lo negro que ve acá, ese es el pulmón. El pulmón, como tiene aire, entonces el aire no absorbe los rayos X y por eso se ve oscuro, ¿no? Y lo que está de blanco es porque tiene agua. ¿Listo? Entonces acá también se puede ver las costillas, los arcos costales, ¿no? La cúpula diafragmática en el lado derecho, en el lado izquierdo, y ahí se ve inclusive una mancha en la parte inferior que corresponde a la cámara gástrica. Es un gas que está a nivel de la tuberosidad del estómago y es muy característica esta situación a nivel del abdomen. Esta es una radiografía de una mujer. Fíjense, se pueden ver acá las glándulas mamarias, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es el aumento de esta trama a nivel de las bases pulmonares, ¿no? Entonces es una imagen muy característica en una neumonía, ¿no? Entonces, si el paciente tiene COVID o está diagnosticada con COVID, entonces lo más seguro es de que sea a consecuencia del COVID. Fíjense en esta otra imagen, está totalmente comprometido ambos pulmones, ¿no? Entonces, básicamente tiene un tercio, ¿no? En ambos pulmones que está funcionando, ¿no? Para, bueno, cubrir la demanda de oxígeno. El resto del pulmón está afectado, ¿no? Entonces, son pacientes bastante críticos que se presentan en los pacientes en esta época de pandemia, ¿no? Pacientes que tienen un compromiso muy importante en ambos pulmones, ¿no? El paciente generalmente a veces fallecen, ¿no? Porque no están oxigenando adecuadamente y existe esta dificultad respiratoria. Acá lo mismo, fíjense, un compromiso bastante importante en ambos pulmones, ¿no? Acá, ¿qué observan? Fíjense, ¿qué observan acá? ¿Será igual la imagen en el lado derecho que en el izquierdo? A ver, observen bien. ¿Habrá una diferencia? ¿Alguien quiere comentar? Fíjense, aquí en el lado derecho está lleno de aire, ¿no? Y no hay pulmón acá. No hay pulmón. ¿Por qué? Porque no existe la trama característica que tenemos aquí en el lado izquierdo. Fíjense, estas como lluviecitas aquí, ¿no? No está acá. Y el pulmón es solamente esto. Todo eso es el pulmón. Toda esta zona de acá está lleno de aire y está colapsando al pulmón derecho y lo está llevando más hacia el lado izquierdo, ¿no? A esto se llama neumotórax, jóvenes, neumotórax. Eso es cuando existe un ingreso, una perforación de la pleura y ingresa aire. Y esa presión negativa que decíamos que existe en la cavidad pleural se convierte en positiva. Y de esa manera ingresa el aire y al convertirse en presión positiva, colapsa el pulmón y lo lleva hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo en este caso. Y todo esto se ve como si estuviera lleno de aire, ¿no? Que está ingresando de afuera, ¿no? Es posible que haya sido una función o una lesión a nivel de la pleura, a consecuencia de una tuberculosis, en fin, ¿no? Entonces, se llama neumotórax. Entonces, la pleura también, ¿no? Cuando es vulnerada, puede ingresar sangre, puede ingresar aire, o puede haber una pleuresía, una inflamación de la pleura que se llama pleuritis y ocasionar un exudado, o en todo caso se puede encontrar pus, ¿no? Cuando hay pus hablamos de piotórax. Cuando hay sangre se llama hemotórax y cuando hay aire se llama neumotórax. Puede haber combinación. Si hay aire y al mismo tiempo hay sangre, entonces hablamos de un
hemoneumotórax. ¿Sí? Muy bien. Alguien pregunta, Lisette Ceballos dice, ¿el agua que contiene? Bueno, cuando hablamos de una pleuresía es un exudado, ¿no? Generalmente tiene bastante agua, tiene electrolitos, proteínas, glucosa, en fin. Pero a veces es pus, ¿no? Entonces, en este pus vamos a encontrar obviamente agua y muchos detritus celulares, ¿no? Y bacterias también, ¿no? Porque es la característica del pus. ¿Qué observan en esta imagen? El pulmón está afectado. Fíjense, hay también una trama muy importante. No es oscurito como hemos visto en la primera radiografía, pero fíjense, acá hay un nivel. Miren, acá, en este sector, aquí, hay un nivel. Significa que aquí hay agua, ¿no? Entonces, esta puede ser pus, puede ser un derrame. Entonces, ¿cómo sabemos si es pus o es agua? Entonces, hay que hacer una punción, ¿no? Se ingresa con una agujita, se saca y se sabe si es un líquido seroso, será una pleuresía, o si es pus, bueno, saldrá la pus, ¿no? Entonces, acá hay un nivel líquido. Fíjense acá también, miren este nivel. Todo esto es líquido, ¿no? Un derrame pleural. ¿Listo? Creo que era el último. Muy bien, jóvenes, eso es lo que quería transmitirse en esta clase. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado. Si no hay preguntas, nos vemos el día martes. El día martes. El día martes, jóvenes, voy a tomarles una evaluación oral a 10 personas, ¿ya? Entonces, para lo cual voy a pedirles de que adecúen el ambiente donde están y prendan todas sus cámaras, ¿sí? Vamos a interactuar y voy a evaluarles sobre la división bronquial, los segmentos bronquiales y también sobre la pleura, ¿sí? La pleura pulmonar, ¿no? Entonces, el día martes vamos a realizar eh, una evaluación, ¿sí? Lizeth Ceballos pregunta, ¿no? Sobre las clases semipresenciales. La próxima semana vamos a trabajar en una propuesta con el doctor Avilés, el vicedecano de la facultad, para poder solicitar a vicerrectorado de que podamos ya iniciar con las clases semipresenciales. Pero cuando retornemos a estas clases, con seguridad que uno de los requisitos que vamos a exigir es de que tengan la vacuna, ¿sí? La vacuna, tienen que estar todos vacunados, ¿no? Entonces, para evitar el contagio, pero eso ya los vamos a comunicar. No tenemos autorización, ¿no? De las autoridades universitarias. El COET departamental sigue manteniendo la restricción, ha prolongado inclusive un poquito más la circulación, era desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, no se podía circular, ahora es desde las 12 de la noche hasta las 4, pero de igual manera están prohibidas, ¿no? Las actividades sociales, tanto públicas como privadas, con mucha aglomeración. Entonces, eso es para evitar los contagios, ¿no? Y en las unidades educativas también están prohibidas. Nosotros como universidad podemos determinar dentro del marco de la autonomía y de la necesidad académica las actividades semipresenciales. Eso significa, jóvenes, de que si es que se va a establecer este retorno a las clases semipresenciales, todos tendrían que retornar a la capital para iniciar con estas actividades, ¿no? La próxima semana, como ya les he mencionado, vamos a trabajar en una propuesta que ya lo está haciendo el doctor Avilés para que lo podamos presentar y podamos, bueno, solicitar la autorización, tanto en la facultad como también en los hospitales, porque existe bastante preocupación de los chicos que están yendo a los hospitales, porque necesitan ingresar a hacer prácticas, pero eso significa de que va a haber afluencia en los hospitales. Es mucho más complicado porque necesitamos la autorización de los
hospitales para hacer estas actividades. ¿Sí? Muy bien. Si no hay más preguntas, nos vemos el día martes. ¿Listo? Doctor, disculpe, perdón, ¿podría volver a repetir, por favor, de los temas que va a ser la evaluación el martes? Ya. División bronquial, segmentos bronquiales, segmentos pulmonares, ¿no? Pulmones y pleura. Gracias. El día martes vamos a completar la descripción de otros órganos que están en el tórax, ¿no? Vamos a describir la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, las venas pulmonares, los neumogástricos ya lo hemos descrito cuando hablábamos de los pares craneales y también de la cadena simpática, es decir, que vamos a completar la descripción de los órganos que están a nivel del tórax y que están completando el contenido del mismo. ¿Listo? Nos vemos el martes, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.